Buenos días desde Nueva York, buenas tardes desde Europa. Les doy la bienvenida hoy a esta sesión de Explorers de la Federación Internacional de Historia Pública. Mi nombre es Jimena Perry y hoy tengo unas invitadas pues que me parecen fundamentales y muy especiales. Están con nosotros Sara López Jiménez y Mariela Maitane Castillo. Ellas son las fundadoras, si no estoy mal, y creadoras de Gerstóricas. Hacen trabajo de historia pública y con experiencias de mujeres en España. Las voy a presentar y después las dejo, pues les doy la palabra. Sara López Jiménez es historiadora y mediadora cultural, cofundadora y presidenta de la Asociación Gerstóricas, donde ha trabajado desde 2016. Su labor se centra en la divulgación histórica con perspectiva de género y en la mediación cultural. Ha diseñado y coordinado proyectos de recuperación de la historia local de las mujeres, como las históricas de de Vallecas y Resistencias, Memoria Histórica y Democrática de las Mujeres. Su enfoque combina la historia con la transformación social, con énfasis en visibilizar a las mujeres en el patrimonio cultural. A lo largo de su carrera, ha impartido numerosos cursos y conferencias en instituciones como la Universidad Complutense de Madrid, el Museo Cerralbo y la Fundación Montemadrid. También ha colaborado en proyectos expositivos como Las Sin Sombrero, tanto en España como en Nicaragua. Además, ha sido responsable de la creación de materiales didácticos y actividades públicas en torno a la historia de las mujeres. Su experiencia docente incluye sesiones sobre museografía con perspectiva de género y gestión cultural inclusiva. Sara también ha participado en la difusión de la historia en medios de comunicación, como el programa Carne Cruda, y ha colaborado en varios proyectos relacionados con la memoria democrática de las mujeres. Sara, bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mariela Maitane Castillo Gómez es intérprete de patrimonio y mediadora cultural, cofundadora y secretaria de la Asociación Históricas, dedicada a la recuperación y difusión de la historia de las mujeres con enfoque de género. Ha desarrollado una sólida trayectoria en la coordinación de proyectos de recuperación de memoria histórica, destacándose en iniciativas como Resistencias, Memoria Democrática de las Mujeres en Granada. Como docente ha impartido cursos y talleres sobre interpretación del patrimonio con perspectiva de género en instituciones como la Universidad de Sevilla y la Fundación Tres Culturas, además de colaborar con diversas asociaciones culturales. Entre sus intereses destaca la gestión cultural inclusiva, habiendo trabajado en cursos y proyectos que abordan la diversidad y el enfoque de género en el patrimonio cultural. Mariela ha sido ponente en conferencias y mesas redondas sobre feminismo y patrimonio y ha participado en colaboraciones con medios como el programa Carne Cruda y el podcast A Tu Vera. Su formación en gestión cultural, igualdad de género y desarrollo comunitario la respalda en el diseño de actividades interpretativas y dinámicas participativas en el ámbito sociocultural. Posee amplia experiencia en la comunicación digital y gestión de contenidos feministas. Mariela, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, les dejo la palabra. Pues Muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Jimena. Hola a todo el mundo. Bueno, nos queríamos dar las gracias a ti, Jimena, por invitarnos a participar al proyecto Explorer de la Federación Internacional de Historia Pública y también a Malena Bedoya por ponernos en contacto. Eh, Nosotras es algo que siempre intentamos hacer antes de empezar a hablar de lo que hacemos, que es emplear unos minutillos a explicar de dónde viene el proyecto de Gerstóricas, bueno, cómo trabajamos, porque de esta manera se entiende mucho mejor no solo lo que hacemos, sino lo que vamos a ver en la jornada de hoy. Entonces, si queréis, comparto pantalla. Voy a ver cómo comparto esto, ¿vale? Y porque hemos preparado una presentación. Uy, esto lo han cambiado nuevo. Lo han cambiado. Vale, yo creo que ya estaría. A ver, opciones avanzadas de compartir. A ver, Ya, ¿estáis viendo? sí. Ahora. Sí, sí. Vale, pues Mariela, ¿quieres empezar tú un poquito? Venga, Así. bueno, claro, lo primero es que el origen de Gestórica es la base de lo que hacemos y por eso nos gusta empezar siempre comentando qué es y de dónde surge, ¿no? Entonces, Gestórica es una alternativa cultural y educativa que visibiliza y pone en valor la aportación histórica de la mujer en la sociedad, pero lo hacemos desde una perspectiva feminista. Nosotras lo somos y el proyecto lo es. Además, creemos que
Claro, siempre nos preocupamos de explicar la genealogía y al final también queremos explicar la propia. Y solo se puede entender este proyecto porque surge dentro de la Asamblea de Mujeres del 15M María Granat en Londres, que fue donde nos conocimos inicialmente. Era un espacio de reflexión feminista, un espacio de socialización, de creación de redes de amistad y de cuidado. Y además también tenía una vertiente de acción directa, porque justo en el periodo en el que coincidimos fue todo el tema del tren de la libertad y todas las protestas y las reivindicaciones a favor de los derechos reproductivos en el Estado español. Ah, no, no, que se fue la presentación, pero ya volvió ya. Volvió. Sí, me fui yo, perdona, no sé qué ha pasado, que se me fue la conexión. Pues Pero mira, aquí tenemos algunas imágenes, ¿no? De esta asamblea y de las actividades que hacíamos, porque empezamos a realizar también no solo la asamblea de debate y las acciones directas, la participación en protestas y manifestaciones, tanto propias como de colectivos aliados, sino que también hacemos unos culturiplanes y eran actividades, pues eso, ir a museos, exposiciones, conciertos, y siempre había alguna cosilla que, o sea, nos interpelaba, pero se quedaban a media el contenido. Entonces empezamos a hacer nuestras propias lecturas y a plantear dinámicas también, pues, al resto de compañeras. No sé si acordáis de la película Suffragette, que ya va a ser una década. Pues justo antes de que se estrenara en 2015, planteamos una serie de debates también sobre el sufragio femenino y analizamos, estando en Londres, cuáles eran los espacios vinculados donde ellas tuvieron presencia, ¿no? Y durante varios meses, tanto Sara, Lucía y yo estuvimos muy obsesionadas con este tema. Además, nos sorprendía muchísimo la poca visibilidad que tenía unos referentes tan potentes, ¿no? Y bueno, empezando bueno, haciéndonos esas preguntas y cómo nos planteábamos la diversidad de personas que formaron parte del colectivo sufragista y de las sufragettes en particular, teníamos en cuenta no solo la perspectiva de género, sino el perfil socioeconómico, el origen, la diversidad sexual que había, cuántas eran vegetarianas y todo ese análisis que hacíamos en relación a las sufragias, pues luego lo hemos ido replicando cuando ya nos trasladamos a los diferentes espacios en los que estamos ahora. Yo estoy en Granada, Sara está en Madrid y somos varias socias que algunas, la mayoría provienen de esa asamblea que están repartidas por todo el Estado español. Y a la hora de hacer el primer paseo, todas esas cuestiones que teníamos y que nos hacían reflexionar y habíamos armado, lo que más nos interesaba era eso, cómo se ha configurado ese imaginario y desmontar tanto los mitos como los estereotipos y ampliar además el conocimiento y dar toda esa diversidad, ponerla sobre la mesa y mostrarla. Y bueno, es sea, que era un grupo de activistas muy potentes, de verdad. Ahora ya fue, no fue con la película, sino luego en 2018, que fue, digamos, el centenario del sufragio parcial, cuando sí se pusieron algunos hitos, placas y homenajes. Pero todavía, bueno, yo estoy esperando a 2028, a ver si se ponen las pilas. pues sí, porque nos faltan muchas todavía por ver por las calles. Una cosa que ha dicho Mariela y es que, claro, era un grupo de activistas y nosotras también, cuando estábamos haciendo esto, éramos un grupo de activistas. Bueno, y en el fondo, esa parte de activismo a nosotras nos sigue atravesando dentro de esa profesionalización, ¿no? Pero, claro, algo que nos gusta siempre como relacionar un poco es que ¿qué ocurre cuando un grupo activista de la actualidad mira a otro grupo activista del pasado, ¿no? Y es que se crea un diálogo que a nosotros nos resultaba como muy enriquecedor. Bueno, primero lo típico, ¿no? O sea, que es lo típico porque es verdad, que es porque conoces tu genealogía y eso al final siempre te motiva, ¿no? Luego hay otra parte que al final tú ves que no has inventado nada. Que ya no, eso dicen un proyecto que hay en España que se llama Las hijas de Felipe, no hay nada que no haya inventado una monja, no hay nada que no hayas hecho tú que no haya hecho una monja barroca, ¿no? Eh, pues lo mismo ha pasado, o sea, en el fondo no hemos inventado nada. En el caso de las suffragettes, ellas ya hacían cosas que nosotras estábamos poniendo también en práctica. Esto te indica también que, bueno, que puedes adquirir nuevas herramientas de ese pasado, ¿no? Pero también te hace repensarlas, te hace analizarlas, también te ubicarlas o también desecharlas y mejorarlas, ¿no? Que no pasa nada por ver que algo ha envejecido mal, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, tenemos la genealogía, tenemos las herramientas.
Y luego, algo que nosotras vemos muy importante y que es algo que por lo menos en el contexto del Estado español lo hemos tenido muy marcado con ese sesgo de 40 años de dictadura, es que en cuanto te pones a investigar ves que no ha habido un parón, sino que siempre ha habido una continuidad, ¿no? Y esa continuidad hace que tú veas la lucha la veas como menos solitaria, ¿no? Y que estás ahí para recoger el testigo de otras personas, ¿no? Y que al final, bueno, también es una responsabilidad, pero te da también la energía suficiente para estar al pie del cañón. Y bueno, y cuarto, porque al final ves todo esto y hay un sentimiento colectivo que nos hemos dado cuenta que también sale en las actividades con las que trabajamos con grupos y que también sale cuando hacemos un trabajo a lo mejor de recuperación local de las mujeres. Bueno, muchísimos años, en muchísimos casos que al final te crea un sentimiento de injusticia por no haberlas conocido antes. Y ese sentimiento de injusticia al final hay una de las frases, o sea, que como en pleno siglo XXI todavía podemos tener estas carencias históricas, ¿no? Y sobre todo hay que explicar a la gente a qué se deben esas carencias históricas, porque eso también es una herramienta. Eh, no sé si quieres continuar tú, Mariela, que estás ahí Sí, con... en relación, mira, ahí hay una imagen ya del Paseo de la Suffragette, del famoso día que duró bastante, porque esta iniciativa al principio era, como digo, para esa asamblea feminista, luego decidimos abrirla también al conjunto de toda la asamblea mixta, ¿no? De Marea Granate. Siempre íbamos bastante limitada de tiempo y a nivel geográfico todo el mapeo que habíamos hecho era complejo porque había muchísimos espacios vinculados a la lucha sufragista y hubo un punto de inflexión un día, que fue la imagen que hay abajo en medio, que decidimos abrir el paseo a quien quisiera. Avisamos que iba a ser un poquito largo. Creo que empezamos a las 10 de la mañana Sí, y fue eterno, sí, sí, fue eterno. porque no Y obligamos a nadie a quedarse, que eso queremos que quede constancia, que dijimos, no tenemos límite hoy. porque además, claro, todo esto sale de una necesidad personal y esa necesidad personal la entendíamos dentro de la Asamblea Feminista porque era algo que a todas nos motivaba. Luego vimos el interés dentro de la Asamblea Mixta de María Granate, pero es que luego nos sorprendió muchísimo que la gente también demandara conocer esa genealogía y esa historia. Y hicimos un picnic, luego nos quedamos, creo que acabamos sobre las 8, o sea que fueron bastante... Más tarde, acabamos más tarde, que yo tenía A las 8 visita y estábamos en no me San dieron James, o el sea, era una pelo. cosa como... y no se iba la gente. Entonces, y aparte la gente ya tenía ese interés, nos lo mostraban, gente que no conocíamos de nada, que no venía de una asamblea feminista ni de una asamblea política del 15M. Vamos, fue el punto de inflexión Ujú. de decir, aquí hay una necesidad y hay una manera también de contarlo que creemos que es amena, que tiene en cuenta también unos lenguajes, unos ritmos, unos cuidados feministas y una metodología que echábamos en falta en otro tipo de iniciativas de estas que te enseña la ciudad y que al final tienen ni una reivindicación ni una propuesta ideológica como era en este caso la nuestra feminista. Y claro, esa forma de aproximarte a la historia, ¿no? y a la cultura de otra manera y ver que tiene, es que de verdad es un proyecto muy orgánico, pero desde una necesidad personal, pero hemos visto que también es comunitaria y colectiva. Y claro, bueno, pues cuando volvimos a Granada y a Madrid decidimos trabajar desde ese enfoque feminista, porque es desde el que nosotras realizamos, o sea, para nosotros es transversal, nos atraviesa además y lo aplicamos a cualquier ámbito de nuestra vida personal, laboral, y hacerlo también desde la divulgación histórica, la interpretación del patrimonio y la mediación cultural. Pensamos que se pueden transformar tanto los constructos sociales y culturales y además que sea una palanca, ¿no? Para hacer una sociedad más justa y más igualitaria. Entonces, Creo bueno, que Jimena quería decir algo. Ah, perdón. dale, Jimena. Sí, no, porque ustedes me dieron permiso de hacer preguntas Sí, 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 así es. sí. para pues interrumpirlas. No quería, bueno, es que estoy pensando más que todo en el público, pensando por ejemplo en mis estudiantes y en algunos comentarios que he oído de otras personas pensando también en América Latina. Ustedes dicen que históricas es historias de las mujeres desde una perspectiva feminista. Pero entonces quisiera que nos explicaran un poquito más eso, que nos explicaran un poquito más eso, porque ya estoy oyendo yo a algunos compañeros diciéndome, pero si la historia de las mujeres ya es feminista.
Entonces, No, por cuidado, eso, por eso. cuidado. Quisiera, O sea, quisiera que, tú puedes. quisiera que esa diferencia me Sí. gustaría que fuera un poco clara para que, por qué una historia de las mujeres necesita una perspectiva feminista. Primero, vamos a aclarar una cosa. La historia de las mujeres, algo que siempre personalmente es la historia de todas y de todos. Es decir, hay que meterla y hay que englobarla porque no solo la historia, no solo son nuestras cosas. ¿Sabes? Es la historia de todo el mundo. O sea, formamos, hemos aportado y vamos a ver, según avancemos un poquito, que desde qué puntos enganchamos nosotras, porque no solo trabajamos las presencias, sino también analizamos las ausencias. O sea, nosotras lo que queremos es dar una serie de herramientas que la gente conozca los contextos que luego puedan aplicar en otros. Es decir, nosotras hacemos historia de las mujeres con perspectiva feminista y perspectiva de género. Ok. Entonces, tú puedes hacer historia de las mujeres, nombrarme, hacer una historia positivista de las señoras que estaban en el poder sin ni siquiera criticar, o sea, sin ni siquiera analizar o poner en duda el por qué estaban ahí, por qué ella y no otras. Es decir, cuando tú haces historia de las mujeres, tú puedes coger un diccionario de mujeres, ponerlas ahí y ya has hecho historia de las mujeres. Pero tú cuando haces historia de género y haces historia feminista, estás utilizando, lo vamos a explicar un poco más adelante, pero tanto la historia de género como, o sea, tanto el género como el feminismo como una herramienta de análisis. Entonces, es importante desde el qué punto estés abordando esa historia de las mujeres. No me puedes hacer una historia de las mujeres con una perspectiva patriarcal totalmente, como se ha estado haciendo hasta hace 2 días y como todavía seguimos viendo discursos de historia de las mujeres con un sesgo terriblemente, pues eso, sin esas perspectivas. Por eso es lo importante. O sea, cuando somos muy conscientes de cuando, y esto era un debate al principio, ¿te acuerdas, Mariela? Decimos paseos feministas, pero esto ¿tú crees que la gente se va a animar porque va a ver? Yo, pero es que si no hacíamos eso, estábamos como la gente no sabía lo que se iba a encontrar. Y también, o sea, por supuesto habremos perdido gente que hubiera venido si hubiéramos hecho cualquier otro tipo de discurso, pero es que era un poco traicionarnos a nosotros Claro. Sí, es una y a declaración de ellas. intenciones también. Para nosotras, partimos de un conocimiento situado y nuestro mensaje no es neutral, es un discurso incómodo y lo dejamos claro desde el principio. Y entonces es muy importante añadir ese feminista. Es un Mm. proyecto feminista porque atraviesa, como herramienta de análisis, atraviesa todo. Nosotras cuestionamos también dinámicas dentro de la historia de las mujeres que han oprimido a otras mujeres, a otros hombres, a otras personas no binarias, desde la lucha de clases también, o sea, desde el sistema de clases, por temas de, o sea, aplicamos también un análisis muy diverso y eso te lo da el feminismo. Y, Claro, y es se- que somos muy No lo hacemos conscientes. en femenino, como hay muchísimas iniciativas, sobre todo a nivel estatal, cultural. Nosotros realizamos además también aquellas actividades en las que nos gustaría participar. Es un proyecto muy personal en ese punto, pero luego hemos visto que había una necesidad más allá de la propia. es que, Sí, yo es creo que que, además eso se ve muchísimo incluso en los nombres que elegimos para las actividades. Por ejemplo, vamos a hablar de Emilia Pardo Bazán, ¿no? Una señora bien, señora Fetén, que sabemos que es una privilegiada. Sin embargo, y que va a ver el mundo y va a defender el mundo de una manera. Entonces no vamos a decir eh, Emilia Pardo Bazán, la feminista. No, vamos a decir el feminismo de Emilia Pardo Bazán. Es decir, vamos a hablar de cómo ella veía ese mundo y vamos a analizar a través de esos ojos otras muchas cosas. O el Madrid del sombrero, que es otro que tenemos. O sea, no vamos a hablar del Madrid de todas las mujeres de esa época. Vamos a hablar o sea, es decir, para nosotros es muy importante que la gente enfoque ya desde primeras, o cuando hablamos, por ejemplo, de granaínas y vecinas, o hablamos, por ejemplo, de En busca de las madrileñas, es otro perfil totalmente distinto. Para nosotras, yo creo que una de las cosas que más importancia damos cuando explicamos lo de la perspectiva feminista es que entiendan por lo menos la diferencia de clases entre unas que nos han contado y otras que se nos han quedado. Entonces, eso es historia de las mujeres desde el feminismo. Como lo entendemos nosotras, porque sabemos que hay muchos feminismos, que esa es otra, luego intentamos eso.
Claro. Y Es que me además parece O sea, nosotros importante. nosotros publicamos la historia desde el feminismo y hacemos feminismo desde ahora la historia. Claro, revisando y revisando textos antiguos, o sea, se ha cortado un poquito. ya. Ya. Sí, sí. Dale, dale. A mí a veces se me va la conexión, no sé qué pasa, es que no sé qué le está pasando. Pero ya la he recuperado, ¿no? Sí, ya. Vale. Pues, ¿hemos contestado a tu pregunta? Sí, sí, es que me parece importante porque es que he oído en América Latina, sobre todo, y en algunos compañeros hombres, siempre, pero las mujeres ahí están en los museos, ahí hay paneles con ellas, ahí están en los libros. Sí, pero es que eso no es suficiente. Entonces, eso me parece importante. Y lo que ustedes mencionan, eso que no es como una historia plana, es muy diversa, es muy compleja, tiene varios niveles. Entonces, sí, muchas gracias. Mm. Yo creo que también por esa razón, porque sabemos que no podemos llegar a todos lados, que no podemos hablar de todas las mujeres que habitaron las ciudades o en las que habitan, o, ¿sabes? O los proyectos, no podemos abordar todo, porque al final es que somos finitas nosotras, no. Por eso creemos que lo que es importante en las actividades que trabajamos, ya sean de cara al público o a lo mejor en proyectos radiofónicos o lo que sea, es dar herramientas de análisis. O sea, que a la gente les dé por pensar cuando vean alguna situación parecida, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? Es decir, los contextos, más que las historias personales de, yo qué sé, de una reina o de- eso o incluso de una. Ahí se cortó un poquito. Se te corta un poco, Sara. Creemos que ahí funciona mucho mejor. Tiene que llegar y otra vez. Voy a Se me quitar mi corta, video chicas, de lo pronto. siento. Si va a ser el mismo, va a ser Si quieres tú ayudarla, Mariela. el Sí. mío. Ah, mira. Sin vídeo, Sara, quitamos el vídeo si quieres. Soy yo, Ah, soy yo la que voy a dar problemas, ¿eh? Os lo digo ya de primeras. Me da a pero mí, vamos, porque ahora ya se me ha te salido a escucha mí el bien, ¿eh? mensaje. Ahora se te Ahora sí. escucha Claro, bien pues que has mientras se quitado me el vídeo. escuche, si mientras se me escucha es lo importante, ¿vale? Porque la cara, hijo, pues para eso hemos preparado un PowerPoint para que se vea el Power. Bueno, seguimos si queréis, que no sé si Dale, Se te dale. estáis oye súper hablando de bien algo ahora, ¿eh? cuando se me ha ido la conexión. Se te oye súper Vale, bien. genial, pues será eso. Aquí entra una luz espectacular de atardecer por mi estudio. Es cuando no se me ve. Bueno, ¿Sigues tú o sigo yo? ¿Cómo María, vas? ¿le das tú si quieres? Ah, bueno, espera, le doy yo, le doy yo. Venga, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Vamos a aprovechar que la conexión ha vuelto. Nosotras o sea, trabajamos la historia de las mujeres porque en el ámbito académico se llevan décadas, por lo menos en el Estado español, se llevan décadas haciendo cosas muy interesantes a nivel de investigación, pero estos estudios no se incorporan de la misma manera al imaginario colectivo de la sociedad. Entonces, nuestro proyecto es, o sea, la transferencia del conocimiento, nosotras creemos que sigue siendo la asignatura pendiente de la academia. Y o sea, esta asignatura pendiente va a afectar no solo a los currículums escolares, sino hasta a los medios de comunicación, que nos siguen dando la misma imagen sesgada de la historia con una perspectiva androcéntrica. Así que una de las sensaciones que nosotros percibimos en los primeros grupos joder, es que ya llevamos 9 años acompañando a gente en la maravillosa aventura de historia de las mujeres. Pues esa sensación de injusticia que os comentábamos, frases del estilo de ¿por qué esto no nos lo ha contado nadie en el colegio? O a mí en la carrera nadie me habló esto, ¿por qué esto no me la refleja un museo? O la frase esa que a mí me duele es en plan, "Jo, estoy descubriendo esto con 40 años, ¿no? Que es como, o incluso más mayor, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo puede ser eso que en pleno siglo XXI sigamos con estas carencias? Entonces, ese sentimiento de injusticia, pues es un poco lo que, a no tener referentes, es un poco lo que
nos motiva porque también vemos que motiva a la gente, ¿no? Eh, Además, no somos conscientes que a nosotras como adultas, pero también a las chicas jóvenes, no tener esos referentes les está privando de un futuro mejor, ¿no? Porque ver que hay otras personas, otras mujeres, otras personas como ellas que lo han hecho antes, ¿no? Pues al final también las anima. Si esto nos lo quitan, pues... Entonces, bueno, nosotras al final lo que vemos que si no se pone en el centro también la historia de las mujeres, es una pérdida colectiva, ¿no? Porque cuántas mentes brillantes habrá perdido la sociedad por no apoyar a las mujeres en una adecuación igualitaria o no tener ejemplos igualitarios. Así que, bueno, pues nosotros intentamos siempre poner el foco no solo en el valor sociopolítico, sino también en campos infravalorados de la historia, bueno, y como siguen siendo socialmente, como son los cuidados, ¿no? O sea, por eso decíamos que cuando abordamos la historia de las mujeres se puede abordar también desde ahí. Y algo que nosotras también como que resaltamos mucho, que esto, bueno, que a nivel académico se lleva haciendo desde los años 70, pero que fuera de la academia hemos visto que ha habido una continuidad por recuperar la historia de las mujeres, no solo desde los años 70. O sea, ya lo vemos bueno, es que simplemente Cristín de Pisántiro de su propia genealogía, nos puede gustar más o menos su propia genealogía, ¿no? Pero siempre ha habido como esa necesidad de referentes, ¿no? Y muchas mujeres miraron también al pasado para ver. Entonces, bueno. Tenemos todavía lagunas. Por supuesto que esto ocurre porque vivimos en una sociedad patriarcal. Si lo miramos con una mirada feminista, también vemos que no solo es que haya sesgos en torno a mujer, sino que también vivimos en una sociedad racista, por lo tanto lo que hay que hacer es una historia antirracista. O sea, es decir, hay que intentar como deconstruir absolutamente todas estas educaciones machistas, racistas y demás, porque es que impregnan todos nuestros puntos, o sea, todas nuestras vidas. Así que por eso, desde una historia como más hegemónica, echada como siempre desde el poder, ¿no? Se intenta que estos nuevos discursos, bueno, que no son nuevos, sino que estos discursos no entren en el imaginario colectivo general. Entonces, nosotras, además, muchas veces, y supongo que lo habéis visto, cuando se habla de divulgación histórica, la palabra historia pública, lo que pasa que es muchísimo más compleja, ¿no? Pero también es una manera de como de validar académicamente lo que siempre se ha llamado es trabajar con la gente, bajar al barro también, ¿no? El bajar, ponerte con la gente a adaptar contenidos que desde la academia muchas veces se ha menospreciado, ¿no? O sea, no se les ha dado el valor cuando, por ejemplo, en mi caso, y esto lo digo yo como yo, porque a lo mejor a mí si la historia no llega a la ciudadanía, lo que se ha estado haciendo en la academia no llega a la ciudadanía, no me vale para nada porque la historia tiene esa función social, de transformación, de información y sobre todo de hacerla sentir como suya. Entonces, para mí, bajar al barro es importante, ¿no? Porque si no, no tiene sentido si la gente no comprende el mundo que les rodea, ¿no? Y luego también hay una cosa, a mí esta pancarta de no somos histéricas, somos históricas, a mí me gusta mucho porque es que a ver, las necesidades de la sociedad actual no son las mismas que las de hace 50 años. ¿No? O sea, cuando los responsables de hacer historia eran los señoros, el perfil de señoros que ya sabemos, ¿no? El señor blanco, heterosexual, sin ningún tipo de discapacidad, o sea, rico, ¿sabes? Es decir, entonces ahora mismo hay agentes sociales, agentes de cambio que reivindican su presencia, entonces, y se la reivindican como sujetos históricos y quieren conocer su genealogía. Y esto no han entrado de nuevas, siempre han estado ahí. Lo que pasa que es verdad que ahora pues pueden a lo mejor tener el altavoz de la academia porque cada vez hay más personas entrando, por lo menos en España que tenemos universidad pública todavía, ¿sabes? Es decir, y son universidades públicas bueno, pues que te conceden beca. Entonces, sí, hay más posibilidades a lo mejor de entrar. Entonces, estas necesidades que tienen estas personas las llega de la academia a la universidad y son ellas y ellos y ellas los que hacen esos nuevos estudios. Igual que cuando entró la clase obrera a las universidades, empezó a estudiar el movimiento obrero, ahora se empieza a estudiar, por ejemplo, en el contexto que conocemos es el nuestro, pero empieza ya a ver, se empieza a trabajar ya por fin la historia de los gitanos y del pueblo gitanos, de afrodescendientes, ¿sabes? Es decir, pero porque por fin tienen un hueco
para poder reivindicar, porque es que si no lo reivindicamos según viene de nosotras, muchas veces no, otros no lo van a hacer por nosotras, ¿no? Entonces eso es un poco lo que creemos. Y luego también las universidades públicas, pero los museos y las instituciones culturales son entidades fundamentales para promover todo esto, ¿no? Y porque son la cuna, o por lo menos vemos como una de las herramientas para conseguir una sociedad democrática. Sí que hay que implicar a la ciudadanía en la reflexión del pasado. Eh, y quitar todos esos sesgos que nos hemos encontrado y señalar quiénes han beneficiado de esos sesgos durante mucho tiempo. O sea, tenemos que reapropiarnos de los discursos también desde la ciudadanía, o sea, ya no simplemente como historiadora, sino desde la ciudadanía. Hay una frase que un día salió como muy bonita y que ya desde ese momento no nos cansamos de repetir, y es que una historia plural es el pilar para una sociedad sana. O sea, si no tenemos esa base, ¿sabes? ¿De dónde venimos? ¿Qué luchas? ¿Qué logros? ¿Quién lo ha hecho visible? ¿Quién lo ha mantenido? ¿Por qué no se valora? ¿Qué se menosprecia? ¿No? Al final, si somos conscientes de todo eso, podemos tener una base fuerte para desarrollarnos a mejor, ¿no? Entonces, eso es un poco la motivación de Gestórica, ¿no, Mariela? Vaya chapa que os he echado aquí. No, es que esa es Después, nuestra base también. Es que es la transferencia de conocimiento y entender también que todas las personas pueden generar ese pensamiento crítico, construir nuevos relatos y contribuir a ello desde sus propias opiniones y experiencias. Por eso ha comentado que llevamos ya casi una década. Esos recorridos iniciales que hicimos han tenido también un discurso, un devenir orgánico, porque la gente que participa también muestra sus sentires, comparte experiencias y de alguna manera va también transformando, ¿no? Un poco ese relato que nosotras diseñamos en un inicio, pero vemos que cada vez nos piden más bibliografía. De hace una década hasta hoy se han publicado libros, ¿no? Y ha habido publicaciones y artículos sobre algunas de las mujeres o de las luchas obreras que nosotras ya mencionábamos. Entonces vemos que es necesario seguir, porque hay un montón de relatos todavía eh, que no han sido hegemónicos porque nunca han sido desde las voces privilegiadas. Entonces, bueno, intentamos siempre con ese panorama, ¿no? que ha explicado Sara, lo que en vez de estar quejándonos de esa cosa, decir, hay que ver, no nos interpela, ¿dónde están las mujeres? Aquí falta algo. Lo que decidimos fue crearlo, ¿no? Y aportar nuestro granito de arena. Y bueno, es que de verdad, no os podéis imaginar los discursos tan rancios que todavía siguen en la mayoría de las instituciones y cómo permea y qué largas son las garras o tentáculos del patriarcado a lo largo de todas las instituciones, ¿no? Desde centros educativos todavía que tienen como esa huella, ese pozo, también ha hecho mención, ¿no? Las 4 décadas de dictadura en el Estado español. Hay todavía secuelas y tanto educativas como en ese imaginario colectivo. Nosotros, en relación a la interpretación del patrimonio. Nos gusta mucho siempre mencionar a Guadalupe Jiménez Esquinas porque ella tiene un artículo donde propone, ¿no? despatriarcalizar el patrimonio y nosotros también nos proponemos despatriarcalizar la historia. Además, también otra de nuestras, vamos, referentes también en Encarna Lago en temas de gestión cultural, habla de hackear los museos, ¿no? Entonces nosotros también intentamos hackear la historia, ¿no? Utilizamos y mencionamos, por supuesto, siempre todas las fuentes y ponemos siempre en valor a todas las que llevan haciendo lo que nosotros hacemos ahora mucho más tiempo. Y todas las publicaciones que aparecen nuevas, intentamos también actualizarnos y de verdad, la gente agradece muchísimo cuando después de una actividad le mandamos pues el artículo de Guadalupe, los podcasts donde ha participado alguna compañera, publicaciones actualizadas, porque de verdad creemos que la gente tiene que tener un acceso muchísimo más fácil, que vemos que desde la academia muchas veces es como que se queda en esa burbuja y no sale a la ciudadanía. Entonces, bueno, con esa idea, ¿no? de hacer la historia más accesible, más comprensible, tenemos varias acciones, ¿no? O sea, nuestra propuesta no solo es reapropiarnos de la historia, ¿no? y fomentar, ¿no? la transformación social, siempre con el feminismo como base, por supuesto, pero tenemos una forma de hacerlo, que creo que es la que hoy queríamos compartir, ¿no?
¿Y cómo lo hacemos en Gestórica? ¿Has visto ya la diapositiva? Gracias, Sara, que es que estoy como no veo, estoy compartiendo. Em, Trabajamos primero de todo para eso, para transformar esos constructos sociales y culturales que ya he mencionado antes y hacer una sociedad, por supuesto, más justa e igualitaria. Partimos siempre de que tiene que haber un compromiso ciudadano. Todo el mundo tiene que estar con la suficiente información y reflexión y tiempo para reflexionar. Y esto se puede lograr si la divulgación histórica y la interpretación del patrimonio y la mediación cultural tiene esos valores y esos objetivos. Se puede llevar la historia de mujeres a muchísimos otros espacios, por supuesto. Y además, esos imaginarios colectivos, hablamos en plural porque vemos que los imaginarios son muy cambiantes y a nivel regional, por ejemplo, nosotras que trabajamos en diferentes ciudades, también se configuran de otra forma. Y esos imaginarios, ¿no? Pues en relación a desmontarlos, tenemos varias líneas de trabajo. Por un lado, hacemos actividades divulgativas y pedagógicas, también hacemos proyectos colectivos y comunitarios, hacemos tareas de investigación y documentación y luego tenemos la formación y docencia, tanto en el ámbito de la gestión cultural, interpretación del patrimonio y divulgación histórica, que eso, bueno, ya lo ha comentado un poquito Jimena también al inicio. Dentro de las acciones, bueno, es que claro, este es el devenir. Empezamos con las fotos de la asamblea y al final lo que iban a ser paseos y visitas a museos se nos fue un poco de las manos y el devenir de la asociación, pues hay muchísimas formas, herramientas, canales para hacer esa divulgación histórica. Se nos conoce más por el tema de los paseos, los recorridos urbanos, las visitas a los museos, pero también hacemos talleres, activaciones, museos, mediación cultural, exposiciones como la de la Sin Sombrero, que también habéis comentado. Realizamos materiales didácticos porque creemos que es importante también que el profesorado, que además tenemos socias que son profesoras y gente en nuestro entorno más cercano que también nos plantea que el profesorado tiene esa demanda de tener unos recursos para poder trabajar la historia de las mujeres de una manera amena, cercana y también con perspectiva feminista. No como un apéndice en el último tema y porque lo dice la ley y de aquella manera, sin ningún tipo de reflexión crítica ni análisis. También, bueno, participamos en charlas de diferentes instituciones y, bueno, también hemos trabajado en podcast para Casa Encendida, en Carne Cruda y en medios de comunicación. El formato de... Es que no sé qué formato no hemos trabajado todavía, Sara, pero yo creo que ya, que nos Hombre, falta. no hemos hecho cosas haciendo el Pino Puente, eso todavía no, Sí, todavía no. Pero pero quiero decir danos que tiempo. vemos que al final, cuando tienes un relato, algo que quieres contar, esa divulgación puede tener muchísimos formatos y cada uno va a llegar a un público también diferente. Hay gente que le gusta hacer talleres, pero no le gusta hacer paseos. Hay gente que el tema de los paseos, entonces si eso sirve para acercar a personas que no forman parte a lo mejor de colectivos feministas o no están metidas en el ámbito de gestión cultural o no le interesa a lo mejor mucho el patrimonio, pero hay una manera de combinar todos esos elementos y hasta ahora, como digo, la recepción ha sido muy positiva. Hay muchísima gente que repite, que trae a otras personas, se está creando comunidad en torno al proyecto y eso por lo menos yo es algo que valoro muchísimo. Mm. Ay, Jimena, mira qué manita más bonita. No, mira, es que tengo una pregunta. Ustedes mencionaron que también hacen historia que es incómoda, que los temas que ustedes tratan son incómodos. Y yo quería preguntarles, pues por lo visto, pues son muy exitosas y tienen como mucha acogida, pero quiero preguntarles qué tipo de resistencias se han encontrado en su quehacer o si han encontrado en algún momento algo que les haya costado trabajo particular y cómo lo han podido superar. Bueno, Me estoy primero en acordando de una relación. cosa. Dale, Sara. Perdona, que me estoy acordando de una. Ay, bueno, lo voy a contar. Porque total, Dale. hubo, bueno, hubo un programa aquí que era de televisión que era sobre los personajes como más relevantes de la historia de España. Y quedó como finalista Isabel I de Castilla, Isabel la Católica. Y nos preguntaron si podíamos ir a defenderla. No vamos a ir a defender a Isabel I de Castilla. ¿Cómo vamos a defender a Isabel I de Castilla desde el feminismo? Es que como, pues,
no podemos defender a Isabel I de Castilla. O sea, no, 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 o sea, es que no hay por dónde cogerla. O sea, es que no hay. Eso, por ejemplo, o luego también sabemos que, pues, que no nos han llamado a algunos sitios pues, porque somos un poco, porque somos incómodas, ¿sabes? Porque de repente estás señalando, oye, mira, es que yo voy a hablar de esto, pero es que tu línea de trabajo está siendo todo lo contrario. Entonces, ¿sabes? Como, porque ya no simplemente hablar tú, es que en el espacio en el que estés sea coherente con esos principios. Es verdad que muchas veces tienes que llegar a sitios donde, o sea, romper, ¿no? Esas barreras, ¿no? Porque si no, simplemente estaríamos haciendo cosas para la gente que ya está convencida, ¿no? Como por decirlo de alguna manera. Pero es verdad que es que hay a veces que no, o la inmediatez, ¿no? Como si no se hace con cuidado ciertas cosas, pues no queremos tampoco hacerlas, ¿no? Si no estás ayudando o no estás trabajando bien con el resto de las personas para que entonces, eso, o también hemos tenido gente que no sabía lo que venía y de posiciones políticas de extrema derecha y encontrártelo en un paseo y tener que defenderlo, comportamientos machistas, o sea, son los mínimos, pero nos los hemos encontrado. No sé, ¿tú qué ibas a decir, Mariela? Que yo me lanzaba a contar esto de Isabel porque es que me estaba ya comiendo la... No, iba a comentar que, claro, cuando he mencionado antes que tenemos un discurso incómodo, lo que hacemos es que cuestionamos los privilegios, pero desde nuestra propia experiencia. No, primero nos cuestionamos a nosotras como personas, como ciudadanas, cada una de su municipio, eh, cómo nos rodeamos, y cómo nos relacionamos con nuestro entorno más cercano. Y a la gente también, cuando estamos en cualquier actividad, le planteamos eso, que se cuestione el sistema de privilegios. Y a lo mejor no es algo que en el mismo paseo llevan a reflexionar, pero ya como que ha calado un poquito la semillita y hay algunas que te la encuentran un par de semanas después, ay, ahora sé lo que dijiste, tal, no sé qué. Entonces, como lo estamos haciendo de una manera amena y también lo hacemos en un espacio seguro donde la gente puede reflexionar, se dan cuenta, o sea, el clic lo hacen. Entonces, es un discurso incómodo, sí, porque implica que vas a reflexionar sobre tus propios privilegios y cómo te relacionas con tu entorno. Pero al mismo tiempo es necesario, porque es que estamos en una sociedad con mucha asimetría y necesitamos intentar reducirla desde nuestro día a día. Y poquito que pueda hacer cada una ayuda. Y además tenemos luego una crítica a la raíz de todas las problemáticas, ¿no? A este sistema capitalista heteropatriarcal. Entonces, ¿cómo analizamos? Somos incómodas por eso, porque en realidad creo que analizamos y criticamos y somos muy también, nos removemos mucho a nosotras también. Hombre, venga, dilo, nombra a tu Sara Ahmed, la Ah, feminist bueno. killjoy. Sí. Hay una manita por aquí también Sí, de Malena tiene Malena. Mariana. una pregunta. Sí, estaba escuchándolas y tenía una pregunta en particular referente yo he notado que la Academia Española es bastante conservadora, que ustedes lo Mm. mencionaron al inicio. Y claro, ahora esto, bueno, tiene mucho que ver con el tema de lo público y de cómo hacen digamos, sus intervenciones en el espacio público y con colectivos y talleres. Pero, ¿cómo ha sido como la recepción, especialmente con la academia local? O sea, me refiero a España, Mm. con Sí. temas como estos, porque si bien es cierto, puede haber como muchos programas de género, de feminismo en las universidades, específicamente la historia académica, no sé si está en en ese lugar y un poco cuál ha sido su experiencia. Pues mira, nosotras cuando empezamos a plantearnos, o más que plantearnos, cuando empezamos a teorizar un poco más formalmente lo que estábamos haciendo, fue cuando se pusieron en contacto con nosotras la AIM, la Asociación no me va a salir, Asociación Española de Investigación de Historias sobre Historia de las Sí. Mujeres. Bueno, AIM, que nunca me sale. Mira que soy socia, pero nunca me va a salir. O sea, años y años. Nos llamaron porque tuvieron justo uno de los encuentros anuales fue sobre historia pública. Es decir, ellas eran muy conscientes que desde la academia, desde la historia de las mujeres, estaba habiendo una serie de carencias para traspasar ciertos discursos. Entonces ahí hubo varios proyectos que participamos un poco y salió un libro con un poco con el objetivo de
tener un espacio de debate para buscar soluciones, poder mirar otros proyectos que a lo mejor te iban a funcionar. Entonces, o sea, pero claro, cuidado, porque yo siempre digo que es que el AIM, por ejemplo, igual que otras asociaciones que también vienen desde el feminismo y la academia, son espacios que se han hecho porque necesitaban apoyarse unas y otras. Es decir, el AIM surge en los 90 porque hay un rechazo no un rechazo, pero sí como una resistencia hacia los estudios de género y de historia de las mujeres muy potente. Entonces, claro, nosotras de repente nos encontramos que todo ese trabajo que llevan años haciendo, ahora están recogiendo pues, a otros proyectos que a lo mejor se salen más de lo académico, como es el caso nuestro, ¿no? Entonces, nosotras la experiencia que tenemos es que, bueno, que nosotros hemos dejado de ir a congresos ya donde no estábamos a gusto. También lo tenemos que decir, ¿sabes? Porque, por ejemplo, es verdad que los congresos generales son congresos, pues sí, que de repente te encuentras una mesa que hablan de historia de las mujeres como si fueran un apéndice, pero dices tú, y todavía sigue ahí habiendo un tufillo a la hora de mezclar sobre todo historia de las mujeres e historia pública, ¿no? O sea, porque la historia pública al final es que está rompiendo ese trono que tenía la historia. Es decir, yo la historia pública, para gente que solo llega a la universidad, expone su teoría y se va, es un peligro. Porque claro, está implicando a la ciudadanía y está haciendo que se tambalee ese trono. No sé si me explico, es que como no os veo, no se si me estáis entendiendo, porque como si no se me ve la cara, yo gesticulo mucho, pero entonces, proyectos de este estilo, o sea, es normal que se encuentren, igual que discursos históricos se van a seguir encontrando, nuevos discursos históricos, otros discursos históricos se van a seguir encontrando pero chicas, es que alguien lo tiene que hacer. Entonces, nosotras, realmente, a ver, la posición que tenemos, Mariela, es una posición muy cómoda, porque tenemos muchísima libertad. Nosotras nunca hemos sido censuradas. Es verdad que alguna vez hemos tenido que hacer algún proyecto que no nos ha gustado o que pensábamos que nos iba a gustar, pues no te voy a decir nombres aquí porque se está grabando, Mariela, pero estamos terminando uno que estamos un poquito Ah, bueno, salmónimo ya, cariño. no. A ver, todos los proyectos los hacemos con nuestro enfoque. Otra cosa es luego en qué Claro. quedan. Nosotros nos hemos dado cuenta que si queremos que el enfoque vaya bien, tenemos que también controlar la manera en la que se va a divulgar. Es decir, de nada nos sirve, por ejemplo, un caso, estamos con casi está terminado ya la parte nosotras somos la parte documental de un proyecto. Entonces estamos buscando todo, lo estamos poniendo, les estamos dando los contenidos con una perspectiva feminista de nada nos sirve y luego cuando esos contenidos los adaptan a un guión, ese guión ya está fuera de nuestras manos y se está cometiendo una serie de O el atropellos tema de humanos los departamentos de comunicación, que eso pasa muchísimo también claro, en centros en los culturales. museos. Hay a lo mejor una exposición que tiene un discurso rompedor muy bueno, pero luego la parte de comunicación, merchandising y tal mantiene los mismos estereotipos y tal. Yo quiero añadir una nota positiva en relación a la pregunta que ha comentado Malena, ¿no? Sobre cómo nos vinculamos con la academia. Creo que estamos en una posición cómoda porque estamos fuera y pero al mismo tiempo participamos bastante. Y yo, por ejemplo, que estoy en una ciudad universitaria, cuando hacemos las actividades conviven muchísimo, o sea, Mm, en los recorridos hay participación de catedráticas, profesorado y estudiantado con personas que no tienen nada que ver con el ámbito académico y yo creo que es uno de los espacios donde pueden coincidir para debatir fuera de sus mm, burbujas correspondientes. Al mismo tiempo, que si por ejemplo aquí tenemos un máster de género bastante reconocido, prácticamente todo el alumnado en algún momento pasa. Al mismo tiempo me ponen al día de su tesis, de qué están investigando. Entonces, creo que nos retroalimentamos de una manera bastante positiva en ese contexto. Y, y la gente también ve que sus voces, claro, como nosotros las actividades vamos, todas tienen la misma validez para nosotras, hay gente que no proviene de la academia que ve que sus opiniones también son respetadas y escuchadas. Entonces, bueno, mm. ahí, digamos, esas asimetrías que comentaba antes se rompen dentro de las actividades y eso luego se traspasa, ¿no? Y de hecho, Es- mm. Sí, y además, es que además es muy curioso como como en ocasiones nos podemos encontrar personas que vienen del ámbito académico en el mismo grupo que una ama de casa, por ejemplo. O sea, me refiero a una ama de casa, una mujer que ha trabajado en su hogar
y que no, y que siempre va a las visitas por la ciudad, va a los museos con una presencia como muy secundaria, ¿eh? Y, o sea, y autopercepción y desde fuera, ¿no? Es decir, están acostumbradas, nosotras no decimos que que hacemos visitas guiadas. Vamos, yo me niego, o sea, yo la palabra visita guiada no la soporto, no me guío a mí misma por la mañana y es una frase que siempre repito. Es decir, lo que queremos es que la gente participe de esa construcción de la historia, ¿no? Y eso lo consigues cuando abres un debate y como dice María, lo pones horizontal. Pero que, claro, habitualmente tú ves, las mujeres somos las mayores consumidoras de cultura. O sea, tú entras a un museo que hay grupos de visitantes. Por las mañanas, por ejemplo, estoy pensando en el Museo del Prado y la gran mayoría, aparte de turistas, que eso es otro temazo, son mujeres mayores escuchando a una persona de manera unidireccional. O sea, entonces, claro, cuando tú coges y llegas al museo, os digo museo porque es como un espacio más hegemónico, ¿no? Más, tú llegas y vas sin micrófono cuando te dejan, o si no haces alguna trampita para que el micrófono no funcione, y les dices que pueden aportar cuando quieran, que pueden hacer las preguntas, que no se preocupen, y sobre todo las interpelas y llevas la actividad de tal manera que ellas tienen también esa presencia. Se crean debates muy bonitos, muy chulos y sobre todo se va desmontando esa primera frase de ¿pero qué voy a saber yo? Que esa primera frase cuando trabajamos con ciertos perfiles poblacionales, si son niños porque no van a saber lo mismo que sabemos los adultos, ¿no? Y si son mayores porque a lo mejor, ¿sabes? Porque menospreciamos a todo lo que no sea un perfil de edad. Por norma general. Entonces, las actividades nuestras son como súper positivas en ese campo. Y cuando conseguimos a lo mejor establecer que venga alguien que está, pues eso, como dice Mariela, haciendo el máster y que encaje con una mujer de barrio, ¿sabes? Es muy, 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 muy enriquecedor. Pero también te digo, y volvemos a decir lo mismo, que somos unas privilegiadas por estar haciendo lo que estamos haciendo. También es verdad que las hemos pasado canutas por decir que no a proyectos en algunas ocasiones porque no comulgábamos con ello, pero yo al final creo que el resultado es irte a dormir a la cama con la conciencia un poquito tranquila. Y saber, a mí me emociona muchísimo cuando profesoras de la universidad, por ejemplo, a las que yo admiro profundamente porque he bebido de ellas, nos dan la enhorabuena y me hincho igual cuando una mujer de barrio nos dice que la actividad, ¿sabes? Que le ha encantado, ¿sabes? Y que se ha sentido acogida y que le ha gustado participar y poder contar sus experiencias, ¿no? Entonces a mí eso es una gozada. O sea, es que si alguien nos lo dice hace 9 años, ni por asomo nosotras hubiéramos llegado a imaginar estar en este punto tan gustosito, ¿no? Entre academia y calle. Sí, o sea, es una posición de mediación y en muchos Literal. sentidos, mediación en el sentido más amplio además. Y ya no solo entre academia y ciudadanía, en su variedad. También, por ejemplo, yo recuerdo con mucho cariño una actividad que hicimos en Granada, pues casi al principio, donde formaba parte de los ciclos del ayuntamiento y vino técnicas del ayuntamiento. Al mismo tiempo también vinieron unas compañeras anarcofeministas, entonces tuvieron un debate sobre si ocupar los espacios dentro de las instituciones, crear nuevas estructuras de poder, de hacerlo de dos márgenes. Y claro, era un espacio el que se generó ese debate donde podían compartir cada una sus propias impresiones, pero que normalmente no suelen coincidir. Entonces estamos poniendo en contacto también a personas ya no solo de la academia de ciudadanía, sino también de diferentes ámbitos que normalmente no tienen o están a lo mejor se consideran en las antípodas del pensamiento una y otra, pero luego al final cuando vemos y analizamos las problemáticas que nos atraviesan, Mm. vemos todos los puntos en común y entre todas proponemos estrategias y cómo mejorar esta situación, o sea, se crea un Mm. sentimiento de compromiso colectivo muy bonito. Como digo, es un gustazo y un privilegio el poder acompañar todas estas actividades, ya sea en el Ya. ámbito rural, en el ámbito urbano, en el trabajo en los barrios, cuando trabajamos en centros educativos. Estaba comentando las diferentes, es que estaba viendo las fotos, ¿no? Todos los espacios diferentes que trabajamos actualmente. Uf, Voy a pasar las vale, de sí, sí, porque vecinas, que estas me gustan mucho. El Somos tema de pedido las por ti. acciones comunitarias, intentamos también eso, que participe ciudadanía de todas las generaciones.
porque al final el poder participar en un proyecto implica que tienes tiempo y recursos, que no tienes que estar, o sea, el tema de la conciliación todavía y la participación femenina en las actividades está muy condicionada a los roles de género. Entonces, intentamos eso, tener en cuenta sus ritmos, su horario, acercarnos a ella. O sea, para este, por ejemplo, es que estoy viendo fotografías aquí del Albaicín, hay una Sí, que es la pescadería, son tres generaciones de pescaderas, ellas estaban en su puesto de trabajo, se habla previamente con ella y ese día que se hace el recorrido para el ayuntamiento, pues se trajeron sus fotos, ellas lo explican y la gente del grupo escucha de primera mano cómo es la historia del barrio a través de su propia comunidad y se genera un relato colectivo con la participación de ellas, con la participación de, no sé si se ve en el mapa, gente, población, tanto, vamos, de diferentes edades. Esto lo hemos hecho también en Vallecas, en Rivas, lo hemos mm. hecho en diferentes barrios de Granada. Ahora estamos haciéndolo en 14 municipios de la comarca Vega Sierra Elvira. 14 a la vez. No, no, en cuatro zonas, lo hemos dividido en cuatro zonas. Se ha hecho también en Huetor Vega, o sea, pueblos de diferentes pueblos, municipios, barrios eh, que tienen unas problemáticas que nos atraviesan, porque al final si es que cuando hacemos el análisis de los espacios comunes y de los márgenes, el proyecto que hacemos es muy replicable. Fíjate que trabajamos Mm, tanto en Granada como en Madrid, una capital de provincia, con diferentes contextos históricos, simbólicos, imaginarios, pero llegamos prácticamente a las mismas conclusiones siempre. sí. Y, y esto es una Y manera también comenzamos de que la casi gente siempre se de dé la misma cuenta. manera. Se ¿Cómo? comienza cuando se trabaja, por ejemplo, con estos proyectos comunitarios, empieza la cosa, pero ¿yo qué te voy a aportar? ¿Yo qué te voy a contar? ¿Sabes? Y te vas dando cuenta, por ejemplo, o sea, que una de las cosas que más nos interesa a nosotras es que muchas de ellas lo tienen, por ejemplo, las fotos de las de Rivas ya me venían con una conciencia feminista y de sujeto político muy potente, ¿no? Pero cuando trabajas a lo mejor con otro perfil de barrio o perfil de mujeres de grupo motor, es en plan, pero yo, si yo no he hecho nada con mi vida, y de repente luego te empieza a salir todo el movimiento vecinal, todo el mantenimiento de las AMPAs, o sea, de las asociaciones escolares, es decir, te empieza a salir una cantidad de cosas que dices, bueno, señora, usted no estaba haciendo nada, me está diciendo, ¿no? Y todavía no sé cómo manejaba la agenda de su época y criaba a los niños. Entonces es como, y que con eso también trabajamos, y para poner el valor muchas veces que sin ellas no hay, es que tendemos por eso decíamos que era tan importante escucharlas, ¿no? Pero porque a la vez se escuchan a ellas cuando lo están contando. Y son ellas mismas las que se ponen sobre la mesa como sujetos históricos. Entonces, nosotras siempre decimos, para que haya un señor en el Congreso de los Diputados diciendo un discurso, hay alguien ahí que le ha alimentado a este señor, que le ha planchado la ropa, que la ha cuidado y la ha dejado trabajar. Es decir, ¿sabes? Y le ha cedido todo el espacio, le ha puesto todo el espacio a Agustico para que él se pueda concentrar y trabaje. Históricamente, ¿quién ha hecho eso? ¿Sabes? ¿De quién? O sea, eso, si, sin eso esos cuidados, ¿dónde estaría este señor que nos está dando este discurso? Entonces, desde eso, pues, en ciertos contextos, pues hablando de la familia, o porque el marido ha podido hacer X o tal, o porque algunas han roto con su sistema, es decir, es que salen tantísimas cosas. Además, yo el otro día, claro, es que los 80 ya son hace 40 años, o sea, históricamente, entonces, claro, es una gozada. No, no, o sea, es que el otro día lo pensaba, digo, es una gozada ver todos los movimientos vecinales, porque en los 70, finales de los 60, 70, 80, es muy guay el proceso histórico que viene de la gente que no, ¿sabes? Que no está en esos discursos hegemónicos, que son los que configuran ahora mismo muchísimos barrios y que el activismo y la presencia política de todas estas personas analizadas con una perspectiva feminista es súper, súper enriquecedor. Es muy, muy, muy enriquecedor. Y estos son los proyectos que son una gozada, porque además son proyectos que no es que tú vayas, investigas y ya está, sino, o sea, tenemos proyectos de investigación
que son investigación pura y dura, pero luego cuando tenemos estos proyectos también con acciones comunitarias, hay una devolución a la sociedad. Es decir, estos proyectos, estos textos, lo que ha salido se lo queda la comunidad. Por ejemplo, los que tienen el collage este que hay aquí, se lo quedaron y hicieron una exposición y creo que todavía está puesto en el pueblo, ¿no? Es decir, que al final es lo que importa. El retorno para nosotras es fundamental y es algo con lo que cualquier trabajo de investigación que trabaje con la historia contando desde esa participación ciudadana tendría que tener un retorno a ellos y se debería quedar. Es que no sé si me estoy alargando. ¿Qué más cositas No, eso contamos? estaba también, fíjate, el tema ahora que se está, no sé si nos podemos salir un poco así del guión porque estábamos con Sí. en relación a las acciones comunitarias y Sara que está comentando el tema del retorno. Ahora se está planteando mucho el tema del extractivismo también, ¿no? Nosotras Hmm, acompañamos varios recorridos para el segundo Congreso de Antropología Feminista que organizó la Universidad de Granada en julio y vimos hmm, cómo era uno de los debates dentro de la academia, porque también hacemos actividades para la academia, ¿no? Y nos enteramos de sus cuestionamientos, esos debates internos que tienen y en nuestro caso no existe tal problema porque acompañamos, o sea, tenemos esa posición, como he dicho, de mediación, facilitación y acompañamiento. Y lo que hacemos es dar herramientas, pero todos estos temas de todos los proyectos de recuperación de historia local de las mujeres son al final el resultado de su propio trabajo y son recorridos o revistas o el formato que le quieran dar a ella a ese proceso de hmm. investigación sobre su propia historia, algo que luego se pueden quedar o bien como el municipio, como la asociación, para luego pues replicarlo con los centros educativos, con otras asociaciones, el formato que ellas quieran. Entonces, eso es muy importante. Nosotras sí tenemos la suerte de escuchar todo el proceso y acompañarlo, pero no son actividades que luego nosotras nos quedamos. Eso es una cosa que también queremos poner en valor, porque sabemos que a veces el año pasado acompañamos un proceso también aquí en Granada, en dos barrios, uno de centro y otro periferia. De manera paralela también se hizo en Sevilla. Curiosamente eran las mismas problemáticas, tanto en los dos barrios de centro como en los dos barrios de periferia, en dos provincias diferentes. Pero lo que sí llamaba la atención era eso, que los barrios de periferia decían, oye, que es que aquí viene mucha gente a estudiar, lo que pasa en Hmm, este barrio, van, vienen y luego no las volvemos a ver. Entonces, y también nos pasó, por ejemplo, en el tema de Albaicín. Es un barrio que sí. tiene unas características muy significativas, simbólicas, tradicionales históricamente, y claro, estaban muy cansadas las vecinas de que viniera la gente, las entrevistara, pero que luego Hmm. y allí. Entonces, claro, es diferente cuando lo hacemos desde nuestra posición, desde los cuidados feministas, los ritmos, el poner en valor sus opiniones ¿Y de por dónde lo surgen que los tienen. proyectos? Claro, también, o sea, que es que yo creo que es importante, o sea, no son proyectos que nosotras digamos, vamos a hacer un proyecto aquí. Para nada, o sea, es más, ha habido alguna ocasión que nos han dicho, oye, ¿por qué no? Bueno, pues traernos un grupo motor de mujeres, buscar una asociación que quiera hacerlo, es decir, porque sabemos que no, o sea, si no vamos a llegar de fuera a hacer algo si el barrio no quiere, ¿no? Y es más, ahí todavía nos llaman, por ejemplo, para hacer algunos de los recorridos en algunas de estas zonas y decimos que no, directamente mandamos o sea, remitimos otra vez a la asociación que lo ha acogido. Si quieren, pues lo hacemos. Si no, si quieren que prefieren hacerlo a lo mejor ya entre las vecinas porque tienen el material, lo hacen entre las vecinas. Es que no, es que no, no sé si no, sí. Es que es Eso. una manera de que sigan construyendo el relato, de que el relato histórico siga teniendo continuidad con sus propias protagonistas y con esa genealogía que vaya creciendo por aquellas que lo tienen mucho más cercano. Mm, Eso para Sí, mí, vamos, es es que yo también... creo que eso es lo que le ha faltado a la academia un poco, tener ese tipo de humildad, si ustedes quieren, mm, de precisamente hacer proyectos como los que ustedes hacen y no encerrarse en las burbujas para pensar en otras cosas. mm. Me parece Nosotros valiosísimo este ejercicio que ustedes hacen. Nosotras trabajamos, o sea, nosotras también tened en cuenta que trabajamos mucho el tema de la memoria, es decir, que somos muy conscientes, la memoria, la historia, es decir, que, o sea, por ejemplo, cuando acompañamos, en el caso de Rivas,
ellas lo iban a contar todo. Nosotras lo que estábamos haciendo era dar un contexto histórico, ¿no? O sea, porque al final la academia no tiene, pero también pedían un poco, ¿no? Esa historia, ese encuadrar, y yo creo que da muchísimo más valor también a ver que esto es algo, algo social. No es algo aislado e individual de un barrio, sino como, o sea, que hace como un sentimiento más de comunidad, hacerlo también con este contexto. O sea, yo creo que es que a mí se me ha quedado algo como muy de pequeña. Yo cuando tenía, yo qué sé, 15 años, os voy a contar mi vida aquí. Cuando yo tenía 15 años, a mí me dijeron que había ido una monja francesa a mi barrio. Yo soy de un barrio de Madrid, de periferia, que ha estado bastante estigmatizado durante mucho, bueno, sigue estigmatizado, qué narices. Entonces esta mujer vino para analizar el origen del barrio y estuvo haciendo entrevistas pues a muchísima gente mayor, entre ellas a la, bueno, a una madre, una tía mía, ¿no? A la madre de una tía mía. Entonces, cuando yo fui para querer conocer la historia de mi barrio, dije, oye, ¿y qué os mandó la monja esta? Que estaba haciendo la tesis, la mujer esta. Digo, ¿qué os mandó? Ah, pues dijo que nos iba a mandar un pero al final nunca mandó nada. Tía, es que vamos. O sea, qué falta de respeto por la comunidad que te ha estado dando su tiempo, que es gente mayor. ¿Sabes? Que hacer entrevistas a gente mayor requiere muchísimo esfuerzo por parte de la persona y las familias, ¿no? Recordar no siempre es fácil, también es doloroso. Y esta gente se te ha abierto a ti y ahora cuando ellos o futuras generaciones vienen a buscar eso, no lo tienen. Entonces, eso es un puñetero problema muy gordo, ¿sabes? Entonces, yo tengo la historia y digo, ¿cómo no vas a hacer una devolución a la comunidad de todo? O sea, es como exprimirles y tirarles, tío. No sé si es que suena muy feo, pero es que es así. Entonces, hay que contar, tiene que haber algo que consideren suyo. Me da igual que sea ya no solo una ruta, pues que a lo mejor el trabajo que estás haciendo da para hacer una escultura en el futuro a las vecinas del barrio o a poner una placa, ¿sabes? O simplemente coger y hacer un centro cultural, una exposición, ¿sabes? Pero es que eso es historia, o sea, es que la historia no, es que es el problema de la academia. Es que no es que seamos críticas porque creemos que la academia también se está haciendo cosas muy interesantes, pero por norma general están como en un pedestal y están, y sí, muy bien la historia de los barrios, la historia social, la historia de la transición, bla, 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 pero bueno, Yo voy a romper una pequeña lanza porque tengo es mucha suerte verdad. de Es que que yo con la francesa esa la tengo ahí atravesada, ¿eh? el tema de, por lo menos en el contexto en el que nos movemos en la Universidad de Granada, hay gente rancia. A ver, las haylas, como en todos los espacios, pero hay un grupo también de profesorado muy crítico, muy disidente también, y tenemos la suerte de que son aliadas, tanto, vamos, el profesorado, yo estoy pensando ahora no solo las del máster del GEMA, pero también el Mm, Departamento de Historia Contemporánea. Me gusta muchísimo el trabajo que hacen y creo que es porque ha habido también una renovación, un relevo generacional claro. y hay personas que tienen esa conciencia feminista. O sea, es porque hay feministas dentro de la academia también, que están, lo que hablábamos Dando el antes, ¿no? Desde callo. dentro, desde fuera. Bueno, pues nosotros estamos de fuera, pero hay gente que desde dentro también se lo está currando y cuesta mucho, sabemos que cuesta mucho, que son sistemas, la presión que tienen, cómo tienen Sí. que publicar, en Lo que vale y lo que no los vale, claro. tiempos, claro, o sea, entonces, pero poner un poco en valor también a aquellas investigadoras feministas que desde dentro de la academia se lo están currando, mm, Pero porque, ¿sabes dónde creo yo que se solucionaría eso? Se solucionaría si en la universidad, en las carreras, hubiese una asignatura dedicada a esto, ¿sabes? Es decir, o sea, pues una asignatura sobre historia pública, ¿sabes? O una asignatura sobre divulgación histórica. Es decir, que no lo vean como algo ajeno, que muchas veces se ve como, por lo menos, claro, es que yo, joder, es que yo acabé la carrera hace casi 20 mm, años, ¿sabes? Entonces, pero, pero esa sensación, ¿sabes? De si realmente hubiese formación, y nos consta, que a nosotros nos han llamado para dar cursos, es decir, pero como que son iniciativas muy puntuales de profesorado, de un profesor o una profesora, en lugar de que entre en el currículum y que se entienda que detrás de todo eso que se está estudiando hay personas y que tiene que haber una devolución.
buenas prácticas tanto en la investigación, la divulgación, la Mm, transferencia, la devolución. claro. Sí. Pero al Mm, final es que las prácticas y todo lo que propone el feminismo permee también dentro de estos sistemas académicos. claro. Porque ahora mismo está la gente que siempre te dice, te encuentras cualquiera y dice, es que no me da la vida. O sea, el nivel de presión es muy alto también como para jugársela, ¿no? Nosotros por eso, ha comentado Sara antes, ¿no? Que tenemos esa libertad también de que no nos censuramos porque somos un proyecto en parte autogestionado, entonces podemos permitirnos ser muy críticas, incómodas y como dice la Asociación de Intérpretes del Patrimonio, ¿no? La interpretación también es el arte de provocar, pero provocar cambios de actitud. Entonces entiendo que Mm, creando estos espacios donde comparten tiempo, espacio y debates, población muy variada, colaboramos a que la gente vaya un poco ampliando y colaborando a eso, a reducir la asimetría y las barreras que tiene muchas veces imaginarias, ¿eh? Pero, mm. mm. Qué bien hablas, Mariela. Qué bien. Me encanta escucharte. ¿Tenéis alguna cuestión o seguimos? O sea, a mí me gusta el No sé formato ni este, cómo vamos ¿sabéis de qué? tiempo, ¿eh? No, sigan, no, Yo es pues que tengo que son decir que las me gusta 12. más. Tenemos como 15 minutos todavía, pueden seguir. Ah, vale, bueno, pues si queréis, pasa a Pues otra, Sara, si quieres. sí. A ver qué No, te... bueno, pues lo que Ah, bueno, comentábamos. fíjate, hablando de academia. Claro, pues es que yo sabía que venía esta diapo ahora y estaba. Mira, os recomendamos, porque fue muy, o sea, bueno, que nosotras también participamos, o sea, la parte, hemos visto la parte más práctica, ¿no? La parte más académica, por decirlo, la parte de, os recomendamos mucho claro, estamos hablando del contexto, el contexto del Estado español, ¿no? El de género e historia pública, difundiendo el pasado de las mujeres, fue unas jornadas muy, muy interesantes. Y ahí, bueno, nosotras participamos con un artículo en el que hablamos de metodología y tal, que a lo mejor si os apetece lo podéis leer. Pero, por ejemplo, bueno, ahora estamos con un proyecto que es fantasía pura, que es Amiga Date Cuenta. Fantasía pura digo por todo lo que ha implicado y cómo ha llegado, pero también os decimos que está siendo a nivel anímico bastante duro, porque estamos hablando de represión de las mujeres durante el periodo de la dictadura franquista y la transición, pero también a la vez tocamos la resistencia. Estamos llevando a cabo un mapeo. O sea, Amiga Date Cuenta es un mapa. Ahora mismo tenemos mapeado en torno a unos 270 puntos en todo el estado, pero bueno, la idea es seguir ampliando también con resistencias, que las tenemos para un poco a nosotros animarnos, porque no todo va a ser penas. Pero está siendo muy guay, además que estamos teniendo la posibilidad de conocer a una cantidad de personas que trabajan en el tema de la memoria y bueno, está siendo muy bonito. Así que ese es el último que hemos preparado. Luego, que os decíamos lo que decíais antes, que como también hemos estado apoyamos documentación o bien para la exposición de las Sin Sombrero, para este proyecto más digital. Entonces, bueno, y luego la formación, que, que bueno, ahora estamos, pues eso, tocamos un poco todo. O sea, en el fondo, porque es que al fin lo que hacemos, que lo que decíamos que es que lo hacíamos de manera muy orgánica, pero que al final nos estábamos dando cuenta que estaba atravesando el feminismo, la historia de género, la interpretación del patrimonio, la historia pública. Entonces, al final, esto cuando hacemos un poco balance de las actividades, sobre todo a final de año, es... ¿está en abierto en Comares, Sí, Mariela? sí, lo he puesto ahí Mm, el enlace. ¿está abierto ya el acceso? Sí, Ah, qué bien. Pues eso, un poco, pues eso, que nos damos cuenta que tocamos todos los palos, que es algo que nos encanta, pero también nos metemos en unos melonacos y en unos berenjenales de AUPA. Y todos los años decimos, este año nos vamos a cuidar un poquito más, este año nos vamos a cuidar un poquito más. pero en realidad la base es la misma, la base del feminismo. Y luego Sí, trabajamos eso desde la historia, el patrimonio y la memoria democrática. O sea, y creo que llevamos así desde el inicio. Así sí, que sí, sí. Sí, os hemos traído un poco los objetivos, por si queréis eso está verlos, en lo la web, tenemos eso lo podéis aquí, que mirar está en la también. web y que tampoco, y es eso, y lo que os comentábamos es cómo lo hacemos. Que es eso, es que al final nos hemos adelantado, pero es un Ah, lo acabo de poco, decir. es un poco, si quieres explicar, bueno, el feminismo lo hemos hablado ya, ¿no, Mariela? Sí, 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 sí. Que sobre todo nosotras tenemos intentamos que, mira, os vamos a,
Esto es lo que no, esta es la hoja de ruta, el esquema de Patricia Hill Collins para entender la interseccionalidad. Esto es, por ejemplo, lo llevamos a todos los cursos, porque cuando entramos a lo mejor a algunos cursos la gente, no, pues el último así de museología y tal, me decía uno, pero tenemos que pensar, uno, digo uno y no digo una, ¿eh? Digo, pero tenemos que pensar en todos estos campos cuando abordemos una cartela. Y digo, pues deberías intentar pensar que no estás solo tú, Pedro, en este universo y que hay gente que puede acudir y tiene diferentes situaciones y les atraviesan diferentes situaciones. Algo que desde el feminismo se debería tener también como muy integrado, vamos a decir. Hay mucha gente que todavía no lo mira. ¿Quieres meter tu baza con esto, Mariela? Solo decir una cosita, que nosotras siempre dejamos muy claro de dónde proviene el término interseccionalidad y a quién le Aquí. debemos todas las aportaciones desde los feminismos negros, que muchas veces se utiliza ahora mucho en el campo de la cooperación al desarrollo, en ámbito feminista en plural, pero nosotros nos gusta siempre poner eso, las fuentes, citar la imagen, o sea, poner imágenes también para ponerle cara a todas estas, vamos, son genealogías feministas para todas. Y explicar la interseccionalidad es a veces muy complejo y lo hacemos con dinámica de roles. O sea que Mm, al final lo que hacemos es trabajar muchas veces esa teoría y todas las propuestas del ámbito académico con una herramienta mucho más cercana y desde la empatía, desde la performance. Y la gente está muy por performance, tengo que decir, le que a gusta la gente mucho, le encanta, le le encanta. encanta. Mm, Las actividades son participativas de manera voluntaria, pero yo hasta el día de hoy todavía no he tenido ninguna persona que no haya querido leer un texto o plantearse o sea, performar un rol diferente. La respuesta es bastante buena también. Mm. ¿Por qué? Pues porque es mucho más accesible también al final. Por supuesto, Jimena, luego hablamos la parte teórica y explicamos, porque creemos que también es necesario que la gente se acostumbre a utilizar una terminología específica y ponerla en valor. Y que no sea mm, solo del ámbito académico, pero al mismo tiempo que venga acompañada de las explicaciones del mismo concepto que ya la gente venía trabajando. Eso lo explica, por ejemplo, muy bien Mar Gallego también, ¿no? Como estas mm. señoras mayores explicaban, o sea, hacían toda un desarrollo teórico feminista con su vocabulario y con sus explicaciones accesibles también. Sí, Pasa si quieres Jimena. diapositivas, No, que Sara. Jimena quería Yo preguntar Ay, tengo, algo. yo perdona. tengo dos preguntas, pero son pequeñas. ¿Cuántas personas hay en la asociación de ustedes? Y la segunda pregunta es, cuando ustedes hablaban, por ejemplo, de las actividades y de lo que hacen con acción directa, ¿eso está también influenciado por Martin Luther King? Y lo que él hablaba de acción directa en el movimiento de los civil rights aquí en este país, en Estados Unidos. En el caso de la asamblea, la acción directa era protestas vinculadas a los derechos reproductivos que Ah, ok. venían recogidas del movimiento feminista de los 80, irlandés y español, que seguían con las mismas problemáticas en 2014. O sea, Ah, era replicar un poco, eran redes de apoyo y de sí. alianza para aquellas mujeres que no podían abortar en sus territorios, poder acceder a otros. Ah, ok, Y ok. entonces, la acción directa era en protestas, digamos, las nuestras fueron siempre en la embajada o en el centro de Londres, sí. Porque estaba pensando Pero fue muy puntual, eso es de la asamblea. Como gestórica hacemos activaciones, intervenciones, Mira, pero voy a ir, voy a pegar un super sí, salto que quiero que vea, porque lo hemos estado hablando en todo el rato. Ay, no, esto, espera que me he ido de. está mucho time. Esto Ahí, quería yo ahí, llegar aquí. ahí. Aquí queríamos llegar, ¿verdad, Mariela? Sí, a esa. Vale. O sea, por ejemplo, nosotras trabajamos, es que a mí esta acción yo creo que resume muy bien un poco todo lo que hemos estado hablando en muchos aspectos, porque, bueno, además bebe de otro proyecto y demás. Y trabajamos con la memoria histórica. Estuvimos el año pasado en unas jornadas sobre cárceles durante el periodo franquista.
Y claro, pues eran unas jornadas teóricas. Tú ibas ahí y te contaba todo el mundo. Entonces, en nuestra parte consistió, o sea, y desde la historia pública consistió en vamos a activar todo esto que está pasando. Vamos a activar no solo a las personas, sino también vamos a activar un espacio. Y sobre todo es porque lo que queremos es que las personas que han participado en las jornadas también tengan un papel activo como agentes multiplicadores, pero que además generen muchos más agentes multiplicadores. Bueno, esto, o sea, bueno, la crítica era que los jardines de las mujeres de ventas no hacen referencia para nada, que se llaman así porque hubo una cárcel. O sea, ya empezamos a quitar contenido que incomoda, ¿no? Una cárcel franquista, una atrocidad de cárcel franquista, ¿no? Entonces, bueno, a través de los textos de las mujeres, hicimos como calles con las placas, como si con sus nombres y demás se hizo esta activación. Aquí participaron desde gente joven del barrio que había ido a las jornadas, o sea, gente del barrio que había ido a las jornadas, gente joven que estaba más politizada, por el tema de la memoria, profesoras universitarias, estudiantes universitarias, de todo. O sea, aquí hubo una mezcla muy bonita. Y estábamos en un parque infantil del barrio, además. Bueno, pues claro, sabíamos que esto iba a durar muy poco porque al final, o sea, si estás en el espacio público y demás. Bueno, entonces me acuerdo que dijimos, bueno, quien viva por aquí, que eche un vistazo y que nos escriba un poco cómo se queda, qué impresiones da. Bueno, nos escribieron enseguida, a los 2 días. En plan, ya no quedan placas, lo han quitado todo. Pero, me decía en el email, he visto cómo una mujer decía a otra mujer. El otro día esto estaba lleno de carteles que reivindicaban a las mujeres de la cárcel de Venta y empezó a contarle la historia. Es decir, ya vemos como alguien que ni siquiera ha participado en la acción directa está recogiendo toda esa historia y está contando a la vez. Bueno, pues el otro día que volvimos a hacer es que a mí me encantan estas cosas, otra vez esta activación, pero ya un poco del ámbito del Congreso y demás, un poco ya porque nos apetecía hacer una acción vinculada a una campaña de micromecenazgo que hemos llevado para poder financiar amigatecuenta.org, pues resulta que estábamos haciéndola con otras maneras, con otras cositas y tal, y cuando nos íbamos había un grupo de padres y madres que habían visto cómo la anterior acción había sido eliminada por un señor que por lo visto digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y empezó a quitar los carteles bonitos, ¿no? Empezó a quitar y le dijeron, ¿pero qué haces? Es que esto no tendría que estar aquí. Entonces lo quitaron y lo que hicieron este grupo de padres y madres fue volver a ponerlo. Se fueron luego a tomar una cerveza y cuando volvieron ya se había quitado y encontraron. Pero bueno, ¿sabes? Es decir, sabemos que esto va a pasar, pero fijaros cómo incluso no estando físicamente en el espacio, el debate, porque al final los espacios de memoria en este caso son espacios llenos de tensiones, ¿no? De tensiones y de debate, ¿no? Como todavía sigue activo. Entonces, esto tú te vas y continúa. Entonces, este tipo de acciones a nosotras, a mí que me parecen, me parecen como hackeos al espacio, me parece no hecho solo por nosotras, sino por gente, por la ciudadanía, me parece súper, súper, súper interesante. Además, se dan voces a mujeres del pasado a través de voces de personas del presente. Y los homenajes en este caso son bonitos. Sabemos que duran muy poco. O sea, esto a mí me da mucha pena porque sabes que es muy efímero. Pero yo creo que tiene también ahí una sensación de resistencia al espacio público muy, muy importante. Porque no deja de perpetuar siempre este espacio público unos discursos muy sesgados también. No sé si me he ido. ¿Quieres decir algo más, Mariela? Que te pongas la cámara. Ah, que me ponga la cámara. Ponte la cámara así y yo no sé si Jimena tiene alguna cuestión Es que estoy gesticulando mucho, ¿no me veis? Pero estoy todo el rato así. No, y pues deja yo no siquiera sé en tu si, caso la última, ¿no? La del no sé si contacto. Malena o Luisa tengan algún comentario o alguna pregunta Voy a dejar esta. última. Yo no tengo más preguntas, yo solo tengo como un gran sentimiento de admiración. Me parece un trabajo absolutamente, pues impresionantemente pues grande, pero valioso y como tan necesario ahora por todo lo que estábamos hablando al principio antes de empezar a grabar y todos los discursos que se oyen en este tiempo, en estos tiempos como tan difíciles.
Es algo pues, que toca seguir haciendo. Y yo siempre le digo, por ejemplo, a mis estudiantes, entre más incómodos se sientan al estudiar historia, mejor. Porque dicen, "Ay", a veces me dicen, es que eso no es historia. Por ejemplo, cuando hablamos de derechos de la comunidad queer en Estados Unidos, ¿eso qué tiene que ver con historia? No, pues, a ver, tiene Todo, todo que cariño. ver con historia. Entonces, hay que seguir. Y les digo, y si se sienten mal, me encanta, hay que seguir hablando de eso y seguir hablando de eso. Sin embargo, tuvimos un incidente en mi universidad hace unas semanas. Una profesora española fue acusada unos padres pusieron la queja a la universidad de que esa profesora española que trabaja conmigo le estaba influyendo en el voto a los estudiantes, estaba hablando mal de los candidatos presidenciales diciendo que eran violadores, por todo lo que hay alrededor de Trump. Eso no fue lo que pasó, pero es para decirles la calidad de polarización y cosas que están Ya, pasando en este país, por lo cual Gestórica se hace tan supremamente necesario e importante. Yo sí muchas quisiera que este gracias. video lo vieran todas las personas posibles en el mundo. De verdad, muchas gracias. Y que vengan al No, encuentro de Ecuador, Jimena. Ay, sí. si queremos, ¿eh? Vamos, ahí estamos. Yo me he reservado 2 semanas, por si acaso, ¿sabes? Pues sí, Ojalá, Muchas gracias por ojalá. el espacio, ¿eh? vamos a hacer eso, a ver cómo lo sacamos. Ujú. Sí, vamos a hacer Oh, todo, vamos a hacer todo, todo, todo lo posible. Es para celebrar también los 5 años de Explorers, que ha sido, pues que, ahí va, ahí va, ahí va, pero este proyecto me parece a mí, no sé, estoy entre asombrada de la cantidad de trabajo que hacen, pero también como muy motivada para seguir dando las pequeñas peleas que uno puede dar en lo que uno hace diario y la academia es súper conservadora. En este país es muy conservadora Creo que en todavía. todos los países, o sea, en sí, pero general, estáis muchos profesionales ya trabajando para que cambien las cosas. O sea, hay cada día hay más. O sea, que yo me pongo muy crítica porque, claro, yo vengo de mi academia de hace 20 años y porque también veo muchísimo sufrir a las compañeras que están en la academia, que salen de los discursos tradicionales, las que están haciendo el doctorado, las que están haciendo postdoc, o las que están intentando conseguir una plaza, que a mí me enfada tantísimo. ¿Sabes? Pero claro, si no estáis, para empezar, si no estuvieseis vosotras estudiando, trabajando, investigando, el proyecto como gestórica sería imposible de hacer. Por eso nosotras cada vez que vamos a espacios académicos, lo primero que estamos es temblando porque están ahí, porque somos fans de las mujeres que están trabajando todo esto. ¿Sabes? Estamos muchas veces enfrente a la gente que estamos leyendo. Pero yo creo que al final estos espacios, bueno, al final nos encontramos. Es que al final nos vamos olisqueando entre unas y otras para poder tejer un poco unas redes porque somos muy conscientes de que a lo mejor otros, desde otra perspectiva la academia no lo hace, pero desde el feminismo yo creo que somos muy conscientes de la necesidad de trabajar todas a una. Entonces, al final, como que siempre acabamos convergiendo en algún punto o en otro, o en muchos, porque al final esto es súper endogámico y acabamos todas en todo. Pero está muy guay. Yo me alegro mucho que nos hayáis dejado este espacio para poder presentar y hablar con vosotras el proyecto. ¿Verdad? Está muy guay. Para mí ha sido como muy inspirador, toca seguir, toca seguir, toca seguir. Y yo sé que toca ser estratégico, eso lo hemos discutido antes con Malena en otros escenarios, toca ser estratégico y toca ser diplomático, pero a veces no. A veces toca que la gente se sienta incómoda. Y si Mm, se molestan, que se molesten. mm. Eh, sí, entonces me parece, no sé, toda mi admiración. De verdad que de verdad, muchas gracias. Espero que no sea la última vez que puedan participar en este espacio de Explorers. Ojalá, Muchísimas ojalá gracias. participar más veces. Voy a parar la grabación.